Señal Internacional. En noticias internacionales, congela su renuncio el primer ministro italiano. El primer ministro de Italia dicta sus condiciones para seguir gobernando. En un discurso ante el Senado, Mario Draghi cuestionó directamente a los partidos de su amplia coalición, que incluye desde la derecha hasta la izquierda, sobre su futuro en el cargo. Necesitamos un nuevo pacto con valentía, desinterés y credibilidad, como el que hasta ahora nos ha permitido cambiar el país para mejor. ¿Ustedes, partidos y parlamentarios, están listos para reconstruir este pacto? Draghi, que admitió haber recibido numerosas presiones en los últimos días para mantenerse en el cargo, ilustró también los logros alcanzados en 17 meses como primer ministro, así como su futuro programa. El prestigioso economista de 74 años envió un mensaje también a los antisistema del movimiento 5 Estrellas, que le retiraron el apoyo la semana pasada a un decreto de ley clave al referirse a la introducción de un salario mínimo, una medida que la derecha cuestiona y que desata fuertes disputas. La derecha del ex primer ministro Silvio Berlusconi y la ultraderechista Liga del Populista Matteo Salvini manifestaron el miércoles su apoyo a la formación de un nuevo gobierno para Italia liderado por Draghi, pero exigen la salida de la coalición del movimiento 5 Estrellas. Una eventual caída del gobierno de unidad podría desatar una ola de malestar social ante la inflación galopante, amenazar el gigantesco plan de recuperación financiado por la Unión Europea y alimentar el nerviosismo de los mercados. Según las encuestas, la mayoría de los italianos desean que Draghi siga en el cargo, una de las razones por lo que ha dado marcha atrás y no confirmó su renuncia. En otras noticias, ya solo hay 2 perfiles en la lista de aspirantes a suceder en el cargo a Boris Johnson en Gran Bretaña. 2 candidatos para suceder a Boris Johnson. El exministro de Finanzas, Rishi Sunak, y la ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss, sobrevivieron a las votaciones de los diputados del Partido Conservador británico y uno de ellos se convertirá en el próximo primer ministro. Ahora, los cerca de 200.000 afiliados del Partido Conservador deberán elegir entre ambos mediante una votación postal que se realizará durante el mes de agosto. Los 2 finalistas deberán ahora hacer campaña ante los electores. Pese a que encabezó todas las votaciones entre los diputados, Sunak no tiene en absoluto asegurada la victoria. De hecho, las últimas encuestas realizadas entre los afiliados del partido vaticinaban que podría perder por amplio margen. Truss, representante del ala más derechista, y Sunak, partidario de la ortodoxia presupuestaria tras la pandemia, se atacaron muy arduamente en el último debate. Ambos candidatos se enfrentarán en un debate organizado el lunes por la BBC. El Reino Unido se encamina así a tener su primer jefe de gobierno de origen asiático o la tercera primera ministra en la historia del país. El ganador se anunciará el 5 de septiembre. La Comisión Europea pide reducir voluntariamente 15% del consumo de gas para ahorrarlo ante un posible corte del suministro ruso. La Comisión Europea propuso este miércoles que todos los países de la Unión Europea reduzcan voluntariamente un 15% su consumo de gas hasta la próxima primavera, para prepararse ante un posible corte del suministro ruso y que en caso de emergencia el recorte sea obligatorio. Bruselas sugiere adoptar medidas de ahorro sobre todo en la industria, como usar combustibles alternativos o dar incentivos públicos para las empresas que reduzcan su consumo, así como limitar la temperatura en los edificios públicos o hacer campañas de ahorro en los hogares, aunque estos tendrían el suministro garantizado. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó el plan de contingencia para un escenario cada vez más plausible, visto que Moscú ya ha reducido o parado el suministro a 12 socios comunitarios. El flujo de gas ruso a la Unión Europea ya se ha reducido a menos de un 30% con respecto a la media del último lustro en el mes de junio.
Bruselas llama a la prevención y solidaridad entre los 27, acometiendo ahora un ahorro energético que argumenta será menos costoso económica y socialmente que actuar de forma precipitada cuando llegue la crisis. Y mire que la histórica ola de calor que azota a España ya ha cobrado más de 500 vidas. Cientos de fallecidos en España por la ola de calor que ha provocado feroces incendios en toda Europa. Durante esta ola de calor, según los registros, los datos, han sido más de 500 personas las que han fallecido, como consecuencia de las temperaturas tan altas. Sánchez realizó el miércoles una visita a una zona afectada por un incendio en la región de Aragón. La ola de calor en el país se extendió del 9 al 18 de julio y, según datos provisionales de la Agencia Estatal de Meteorología, es la más extrema de la que se tenga registro. Se han visto calcinadas ya más de 70.000 hectáreas. Repito, 70.000 hectáreas. Para que nos hagamos una idea, durante la pasada década, o los últimos 10 años, para ser más precisos, la media ha sido pues, de casi o más de la mitad. Es decir, estamos registrando un número de devastación de hectáreas casi el doble a la media de esta pasada década. En Francia, los incendios quemaron desde el 12 de julio más de 20.000 hectáreas de vegetación en el departamento de Gironda, en el suroeste del país, pero la progresión del fuego parecía ir a menos. Mientras tanto, en el Reino Unido, las llamas se propagaban por decenas de hectáreas en una localidad cercana a la capital, donde quemaron viviendas, construcciones agrícolas y garajes. En Grecia, tras una noche difícil, los medios aéreos empezaron a controlar las llamas que se propagaban al pie del Monte Pentélico en el norte de Atenas. La segunda ola de calor en Europa en menos de un mes rompió numerosos récords de temperatura el martes. La Organización de las Naciones Unidas denuncia torturas, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos por parte de los talibanes desde que estos tomaron el poder en Afganistán. Los talibanes cometieron cientos de asesinatos y violaciones de derechos humanos desde que tomaron el poder el año pasado en Afganistán. Eso denunció el miércoles el jefe de la misión de la ONU, que desde agosto documentó 160 denuncias de ejecuciones extrajudiciales, 56 incidentes de tortura y malos tratos y más de 170 arrestos y detenciones arbitrarias contra exfuncionarios gubernamentales y miembros de las Fuerzas de Seguridad Nacional. No se puede negar que las conclusiones de nuestro informe son extremadamente serias. Nuestro papel como Naciones Unidas es estar aquí en el terreno, informar sobre lo que vemos y comprometernos continuamente con las autoridades pertinentes en relación con las obligaciones internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la que Afganistán es parte. Los talibanes han negado de manera constante las acusaciones de abusos de los derechos humanos desde que derrocaron al anterior gobierno respaldado por Occidente. El miércoles volvieron a rechazar estas acusaciones y calificaron el informe de la ONU como falso y propaganda. Desde el final de la guerra, la seguridad ha mejorado enormemente en todo el país, con una gran caída en el número de civiles muertos. Sin embargo, los talibanes, conocidos por su brutal régimen de terror entre 1996 y 2001, han restringido de manera drástica las libertades de los afganos, sobre todo las de las mujeres y las niñas. Y hasta aquí la información más relevante en las últimas horas en lo nacional e internacional. Regresamos contigo, Belén. Muchas gracias, Lupita. Muy buenas noches y que descanses.